Mi nombre es, ok, mi nombre es Daniel Mesa. Soy, como bien lo dijo Modesto, periodista orientado a temas de ciencia, eh, entre otras actividades. Además de mi actividad periodística, fundé la Asociación de Periodistas de Ciencia de Perú y Comunicadores de Ciencia. Y me acompaña Miguel Mendoza, investigador en economía sostenible, candidato a doctor. Em, Hoy vamos a conversar sobre la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú para este 2022, sobre todo a nivel de la política, ¿no? Muchas cosas se hacen en la investigación, pero si la política no funciona, entonces probablemente muchos esfuerzos puedan quedar frustrados, ¿no? Por eso es importante hablar de lo que se viene. Y se ha hablado mucho recientemente por el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está siguiendo su curso y prontamente va a ser revisado por el Congreso de la República. Entonces, es importante que los grupos sociales, los representantes de distintos sectores, nos unamos y nos pongamos a dialogar al respecto. Entonces, voy a hacer una rápida presentación de quienes nos acompañan hoy, ya que tenemos solamente una hora y el tiempo es corto. Promoción del desarrollo científico en el Perú es el nombre de la mesa redonda. Nos acompañan hoy, tienen el honor de acompañarnos, tenemos el honor de que nos acompañen el congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República. Nos acompaña el doctor Modesto Montoya, quien es fundador y coordinador del encuentro en el cual estamos presentes hoy y asesor presidencial en materia científica. Nos acompaña también, tengo entendido, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, presidente de la Popular, y nos acompaña también la regidora Jessica Huamán Vilca, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, presidenta de la Comisión Metropolitana de Salud Pública y Desarrollo Social. Entonces doy pie a la primera ronda de preguntas y agradezco mucho a los presentes por haber asistido. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes con todos y todas las presentes. Un gusto estar hoy en el Encuentro Científico Internacional. El primer planteamiento para abrir un poco el debate en torno a la perspectiva y al contexto que nos encontramos es ver o evaluar qué comentarios tenemos en torno a este escenario de cambio que se viene en materia de ciencia, tecnología e innovación a propósito de la propuesta del Ministerio. Cómo los distintos niveles de gobierno, desde el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales, metropolitanos, provinciales, gobiernos locales, van a articular un trabajo de un nuevo sector que se está desarrollando en el país, formalmente, como ministerio, ¿no? Y que justamente tiene la misión o el deber de articular no solo a través de todos sus niveles de gobierno, sino también con distintos actores que son partícipes de la comunidad científica. Investigadores, comunicadores, empresas, organizaciones sociales, instituciones de investigación, etc. ¿Cómo puede trabajarse este proceso de articulación en esta etapa que se nos viene? Le damos el pase primero quizá al congresista Flavio Cruz. Muchísimas gracias, estimado amigo periodista y distinguidas personalidades, ahí encabezado por nuestro distinguido científico Modesto Montoya. A todos, en realidad, un saludo muy especial. En mi condición de presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, quiero saludarlos en este importante evento y también de manera especial pues a la comunidad científica que está conectada virtualmente, a los colectivos científicos, a la sociedad en general, y agradecer desde ya a los organizadores de este evento por permitirme participar en esta mesa redonda. Quiero comenzar diciendo que el país de hoy requiere de cambios profundos en todos los aspectos. Si queremos ser un país emergente, necesitamos dar pasos trascendentales, como es la necesidad de una nueva constitución, donde estén presentes mínimamente las bases de una soberanía científico-tecnológica. No es posible que nuestro país
actualmente en nuestra Constitución no tengamos un capítulo dedicado a la ciencia, tecnología e innovación, como lo hay, lo son o lo existen en varias constituciones de países desarrollados tecnológicamente. Sin ciencia no tenemos futuro. La historia nos demuestra que nuestras culturas milenarias le dieron una importancia enorme a la ciencia en sus tiempos, los cuales inclusive trascienden hasta hoy por sus magníficos laboratorios. Nosotros en nuestra corta era republicana no fuimos capaces de continuar y consolidar ese legado que nos dejaron. En términos de ciencia, en los últimos 30 años, las élites oligárquicas nos han acostumbrado a mantenernos como despensa de mano de obra barata, sin calificación técnica, destruyendo nuestra capacidad de formación, para así, sin opciones de soberanía, actuar apenas como primario exportador de materias primas, sin ningún valor agregado, apartándonos de esa manera de cualquier pretensión en incorporar ciencia en la transformación de nuestros vastos recursos naturales. El resultado no podía ser diferente, un país sumido en el atraso. En estos últimos años nos hemos convertido en un país consumista de tecnología, sin perspectivas de independencia tecnológica. Justamente en el Bicentenario es hora de hablar de la independencia tecnológica. Los índices de inversión para la ciencia y la tecnología son los más bajos comparados con nuestros países vecinos. El país gasta y gasta mal en ciencia y tecnología, algo del 0,13% del PBI. Eso equivale a unos 300 millones de dólares, mientras que nuestros vecinos están de cerca del 1%, superando el billón de dólares. Ni qué decir de los países emergentes, donde la inversión en ciencia y tecnología está alrededor del 4,5% de su PBI. No podemos continuar así. Necesitamos hacer cambios estructurales. La ley SINACTI, a pesar de los avances, no está dando los resultados esperados. No tenemos instituciones fuertes en materia de ciencia y tecnología. Necesitamos un ministerio de ciencia, innovación y tecnología que oriente las políticas públicas descentralizadas en materia de desarrollo científico para los distintos sectores productivos. Y para lograr eso, necesitamos un sistema de ciencia y tecnología robusto y consolidado. Necesitamos urgentemente de miles de científicos, y estos, como saben, surgen en los programas de posgrado. ¿Cómo es posible que tengamos hoy más de 5,000 doctores en formación con 0 publicaciones científicas, y estas sean realizadas apenas los fines de semana? El país, si quiere ser competitivo, no puede continuar con programas de posgrado de ese tipo. Los programas de maestría y doctorado hoy se han convertido en meros instrumentos de mercantilización para las universidades. Existe una grave distorsión de la investigación científica. En nuestra ley universitaria, el posgrado, bajo el modelo neoliberal de la actual Constitución, es considerado como un ente de prestación de servicios, cuando sabemos que en el mundo la ciencia y la tecnología a rigor se sustentan en sus universidades, con fuertes y competitivos programas de posgrado. Nuestros institutos públicos de investigación, IPIs, no cuentan ni siquiera con el 1% de sus investigadores en la categoría más alta del sistema RENACYT. Me pregunto, ¿cómo hacer ciencia e investigación científica en esas condiciones? Es claro que necesitamos un cambio. Es inadmisible aceptar y continuar en esa situación. Desde el Congreso estamos trabajando para revertir esa distorsión. Para eso necesitamos el apoyo y compromiso de los jóvenes, las universidades, la sociedad en general, para impulsar estos cambios estructurales. En estos días estaremos presentando un proyecto de ley de declaratoria en emergencia del posgrado y la investigación científica en el país. Permítame en este punto desarrollar las propuestas para su debate ante la sociedad. Necesitamos una ley del posgrado, donde se establezca y corrija las graves distorsiones de las maestrías y doctorados del país. No necesitamos inventar nada. Países vecinos ya vivieron esta situación y para resolverlo plantearon los programas de posgrado stricto sensu y lato sensu. Las maestrías y doctorados stricto sensu, a partir de esta ley, serán de carácter integral, a tiempo completo y de dedicación exclusiva a la investigación científica. Para eso se requerirá una fuerte inversión estatal. Los programas de posgrado actual serán considerados profesionalizantes y se denominarán de lato sensu. Paralelamente, se requiere la modificatoria de la ley 27.506 que reoriente el presupuesto del canon y una ley del Fondo Soberano para la Ciencia. El objetivo es destinar alrededor del 1% del PBI para la ciencia, tecnología e innovación, principalmente en los programas de
posgrado estricto sensu, al menos la meta de cuando este gobierno termine su periodo. Ahora bien, ¿quién controla y supervisa todos estos recursos? Para eso necesitamos también una agencia autónoma de regulación en materia de investigación científica, cuyo objetivo principal será de regular los procedimientos, supervisar las investigaciones y sancionar los desvíos que puedan existir en este proceso. O sea, un ente de transparencia que informe a la ciudadanía sobre los avances científico-tecnológicos del país. Y un punto no menos importante, el marco legal para el investigador, que garantice no solo las condiciones laborales del mismo, sino que le dé las condiciones necesarias en infraestructura y compra de equipamientos, una sólida condición legal en el tiempo para la repatriación de nuestros científicos del extranjero. No es posible que un investigador esté peregrinando el caótico calvario de compras del Estado que con su burocracia hace inviable cualquier intento de estudio científico. Ciencia para todos. La ciencia no puede ser apenas exclusividad de un grupo pequeño afortunado. No puede ser conducido por una élite que no comparte nuestra visión de país. Necesitamos democratizar la ciencia, llevarlo a los rincones más distantes del país, a las comunidades, a las escuelas, a los colegios, a las universidades, y no ser restringido a un pequeño grupo que tiene condiciones de enviar sus hijos a una Harvard, Princeton o MIT. Para realizar ese cambio necesitamos abrir las puertas de nuestros programas de posgrado a todos los estudiantes del país, democratizar el posgrado público, un posgrado donde se garantice la gratuidad de la enseñanza a sus estudiantes. Finalmente, este es un país que ha sido bendecido por sus extraordinarias riquezas en biodiversidad, minerales, riquezas marinas, y no podemos quedarnos en el atraso. Requerimos urgentemente la construcción y consolidación de la investigación científica nacional que realice las transformaciones científico-tecnológicos, los cambios que la sociedad tanto exige. Para terminar, solo felicitar este evento y saludar que por su parte el Ejecutivo esté haciendo su labor. Ya tenemos al asesor principal presidencial, el doctor Montoya, lo cual saludamos. Sé que está haciendo su trabajo. Esta es una muestra. Tenemos el equipo consultivo que está trabajando el proyecto de ley. La meta era hasta octubre. Se venció el plazo, pero esto no es fácil hacerlo. La primera ministra Mirta Vázquez ha anunciado en su última presentación en el Congreso que van a presentar el proyecto de ley en el primer trimestre de este año. Estamos a la espera. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo por nuestra parte a través de audiencias públicas descentralizadas que hemos desarrollado en el sur, en el norte. Vamos a continuar en esta legislatura, que falta poco, pues vamos a continuar en la siguiente también. Está, creo, ya publicado este tema del proyecto de ley y vamos a someter a discusión también. Y en su momento, en el debate en comisión, esperamos tener el consenso de los miembros de la comisión, ojalá por unanimidad, porque esto le va a cambiar el sentido de la vida de nuestro país, justamente después del bicentenario. Y luego, a más tardar, ojalá fuera entre junio, julio, y no puede pasar del 28 de julio, nuestro presidente de la República puede estar promulgando la ley de creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. En esa ruta estamos trabajando con el mejor de los entusiasmos. Los políticos estamos para ponerle el punche en ese camino. La comunidad científica también está haciendo su tarea. Todos nos tenemos que unir para que finalmente el país merezca tener su Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología como lo tienen otros países. Muchas gracias por su disposición y un saludo desde la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso de la República. Muchas gracias al congresista Flavio Cruz, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso. Y a propósito de lo que decía, del proceso de democratización y descentralización de la materia de ciencia, tecnología e innovación, lo que estábamos poniendo un poco en agenda era cómo puede haber distintas articulaciones con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, metropolitanos, provinciales. En ese sentido, se encuentra con nosotros también el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, a quien le damos la palabra para hablar sobre ese punto. Miguel, muy buenas tardes. Mi saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Disculpen que esté movilizando, me haya encontrado en movimiento.
Un saludo para todas las de la audiencia que nos están viendo en esta tarde. Reiterarles mi saludo también a mi amigo Modesto Montoya por la gentil invitación de invitarme para participar en este conversatorio. El tema que hoy nos convoca es un tema de profunda trascendencia para nuestro país. Incluso más allá de lo ideológico, la tecnología tiene que verse como el eje central de desarrollo de un país. Tiene que verse como algo, el nervio central, tiene que verse como el conducto que nos lleve al desarrollo. Y para eso, sin lugar a dudas, tenemos que aplicar ya diversos conceptos de lo que significa la dirección estratégica. Por ejemplo, si nosotros, en primer lugar, tenemos que volver a redefinir lo que significa el plan estratégico del desarrollo de la ciencia, la tecnología y de la innovación, I+D+I. Y si no hacemos eso, simplemente vamos a estar como la gallina ciega, es decir, jugando la gallina ciega, dando palos, sin ningún norte, sin ningún objetivo claro. Por eso, la gran tarea que hoy tenemos, la academia, la empresa, el Estado y la sociedad civil, sin lugar a dudas, tenemos que definir o redefinir una propuesta de un plan estratégico que contemple las diversas herramientas y conceptos. Primer concepto que tenemos que tener en cuenta, sin lugar a dudas, es el stakeholder, lo cual nos define los grupos de intereses externos e internos que giran en torno al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y por supuesto, hacer benchmarking. No está mal que nosotros busquemos un benchmark a nivel nacional, a nivel regional, a nivel, digamos, internacional, para ver quiénes tienen las mejores prácticas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero además del benchmarking, además de lo que significa stakeholders, también tenemos que ver lo que significa el core competence, es decir, las habilidades esenciales. Y en función de ello, determinar una visión de futuro. Y por supuesto que allí tenemos que ya ver lo que es la prospectiva, construir escenarios. Todos sabemos que la prospectiva se sustenta en la corriente filosófica voluntarista, en la que expresamente manifiesta de que nuestro destino no está definido, sino que nosotros definimos nuestro propio destino. ¿Y cuál es el propio destino? Desarrollar un modelo económico que se ajuste a nuestra realidad nacional. Reitero, más allá de las posiciones ideológicas, porque la tecnología no tiene ideología. Y es por ello que, sin lugar a dudas, si nosotros definimos un modelo económico, por ejemplo, llamarlo, construirlo, lo que significa la economía nacional de mercado. Esa economía nacional de mercado debería de tener lo que es un modelo económico, pero un modelo económico que sea sostenible y sustentable. ¿Y cuál es el mecanismo que nos puede permitir tener ese modelo económico? Sin lugar a dudas, el conocimiento. Si nosotros entonces necesitamos el conocimiento como eje fundamental de desarrollo de nuestros pueblos, también tenemos que tener tres virtudes humanas más elevadas, como son la justicia, la libertad y la solidaridad. Ahora, volviendo al tema del conocimiento, yo postulo una ecuación, el CTI igual a TIC. En el CTI, que significa la generación del conocimiento, pero no basta con generar conocimiento. Tenemos que transferir ese conocimiento a las diversas actividades productivas, económicas, culturales y sociales, y eso lo hacemos a través de la tecnología de información y comunicación. Regresemos a lo que es al primer término de la ecuación, donde está la CTI, la ciencia, la tecnología e innovación. Ahí, sin lugar a dudas, hay muchas tareas. En primer lugar, buscar una estrecha articulación entre la sociedad, la empresa y lo que es la universidad o la academia en su conjunto. No encontramos hasta hoy una asociatividad muy estrecha que sea el correlato entre la relación entre la universidad y la sociedad. Y es ahí, por ejemplo, cómo lo debemos hacer. Hacer proyectos conjuntos entre la universidad y la empresa privada, en general, la empresa pública también, y por supuesto la sociedad. Las universidades han sido creadas para generar conocimiento, para investigar, pero no solamente investigar por investigar, sino que también tenemos que desarrollar lo que es una solución a los problemas que tanto aquejan a nuestra sociedad. Pero al hablar de desarrollo de proyectos, vamos a otro término, que significa las patentes. Ahí tenemos que desarrollar una férrea política de patentes, no solamente nacionales, que hoy está, por supuesto, regentado por el INDECOPI,
sino también por los sistemas regionales de innovación que deben estar en todas las regiones. En cada gobierno regional, en cada región, debemos de tener nuestro propio sistema regional de innovación. Pero para ello, ¿qué se requiere? La formulación y el establecimiento de parques científicos y tecnológicos y también incubadoras de empresas. De esas incubadoras de empresas, sin lugar a dudas, tiene que salir las empresas de base tecnológica. Y para ello se requiere otro activador, que es el financiamiento, que significa el fondo de semilla. Se hacen esfuerzos actualmente con el Fondecip, de ahí de la Innovate también, que hoy se llama Innovate del Ministerio de Producción, pero sin embargo, ello no está muy agresivamente impulsado por falta de fondos públicos. Pero fíjense que no solamente allí, queremos también desarrollar lo que significa toda una estrategia de innovación. Es una columna fundamental la innovación. Una cosa es gestionar la innovación y otra cosa es innovar la gestión, donde ustedes podrán darse cuenta que el gran reto ahí es convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Pero no solamente ahí queda la cosa. Ya dije hace un instante que hay que generar conocimiento, pero sin embargo ese conocimiento hay que transferirlo. ¿Y cómo se transfiere? A través del Internet. ¿Qué se necesita ahí? Se necesita lo que es la banda ancha, la conectividad. Y no solamente la conectividad, sino que ahí también necesitamos soluciones disruptivas, como blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, la analítica, Data Science, es decir, convertir a nuestro país realmente en una gran industria de la mente, como le llamamos en Cajamarca. Nosotros aquí en Cajamarca hemos llegado a consolidar un ecosistema digital donde estamos desarrollando diversas actividades precisamente para fomentar la industria de la mente. Hemos llegado a acuerdos con empresas de base tecnológica de clase mundial, como Google, como Facebook, como Amazon, como el mismo Huawei, que estamos ahí, Microsoft, que estamos fomentando la capacitación de los jóvenes permanentemente. El ánimo es y el objetivo es desarrollar tecnología, pero también falta ir a otra parte, lo que es el tema relacionado con la industria del hardware. Es importantísimo que el Perú entienda que si nosotros logramos desarrollar conocimiento para transformar nuestra economía con el objetivo de darle agregado a las actuales actividades, tengan ustedes la seguridad que vamos a salir adelante. Ahora, la propuesta de formar un ministerio de ciencia y tecnología, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo fundamental en este caso es que diseñemos una ruta de desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y para eso se requiere un plan estratégico. Y vuelvo a reiterar, ya usando las herramientas modernas, conceptos modernos de la dirección estratégica para lograr consolidar la ciencia y la tecnología. El Perú tiene muchas cosas por enseñar, muchas cosas por transformar. Y para dejarle mi participación, una agenda, un punto, no va a haber modernización del Estado, no va a haber transformación del Estado si no hay transformación digital. La transformación digital es transversal a todas las actividades productivas, económicas, culturales y sociales, y asimismo también es urgente que dejemos ya de ver solamente de reojo a la ciencia y la tecnología, sino debemos de verlo, pero con una visión eminentemente estratégica, y vuelvo a reiterar, la tecnología no tiene ideología. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias a la intervención del gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Y para seguir un poco la línea del marco normativo que se podría ver al Congreso, que se podría implementar desde los distintos niveles de gobierno, también hace falta ver o trabajar la parte de la articulación social con múltiples actores para la implementación de futuros programas que vean el tema de la democratización de la ciencia. En ese sentido, le damos el pase a la regidora Jessica Bono. Muchas gracias por el pase de la palabra, pero además también muchas gracias por este espacio que creo que es sumamente importante y valioso para poder compartir con toda la comunidad científica y además con decisores políticos en la materia, ¿no? Que creo que es sumamente importante poder resaltar ello.
Bueno, desde mi parte, como regidora metropolitana y como presidenta de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social, pero además también como profesional de salud, ya que soy nutricionista y evidentemente toda acción que pueda generar yo en mi ámbito profesional está basado en evidencia, es importantísimo hacer notar que no solamente desde los gobiernos locales, sino en todo nivel de gobierno, lamentablemente muchas de las políticas que se han podido generar no están basadas en evidencia. Y eso creo que es importante nosotros poder hacerlo notar porque particularmente y como una presidenta de comisión me he chocado con muchas situaciones en las cuales lamentablemente algunos intereses políticos o algunas creencias o prejuicios que pueden tener algunos decisores políticos influyen mucho más que la evidencia en la toma de decisión, incluso en políticas locales que van a tener un impacto directo en salud pública. Y eso es algo que es sumamente importante que se pueda tomar en cuenta y poner sobre la mesa, pero además también tener una reflexión al respecto de cómo un ministerio ligado, digamos, a la ciencia y la tecnología y a la investigación podría ayudar muchísimo a poder transparentar esos procesos de aprobación de políticas e implementación de las mismas. Por otro lado, también mencionar qué tan importante es que se puedan generar toda intervención, sea de políticas locales, pero además también programas y proyectos, se puedan basar en la evidencia y que la medición de los logros de todo lo que se pueda generar dentro de los municipios también se pueda basar en la evidencia y se pueda realmente tener resultados y medir el impacto social que pueda tener cada una de las intervenciones. Me refiero específicamente a algunos programas o iniciativas que, por ejemplo, algunos municipios, ¿cómo es que miden los resultados? Solamente por el número de capacitaciones o por el número de actividades que realizan, pero no necesariamente lo miden en base a los resultados que se tengan de los mismos. Y creo que es importante que se tenga en cuenta ello. ¿Por qué? Porque un impacto de una intervención o de un programa es lo que realmente nos va a decir qué tanta efectividad ha habido del mismo. Por otro lado, y creo que también es necesario que se pueda hacer notar, y se mencionó antes de mi intervención, la importancia de los espacios multiactor. Desde la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social promovimos mesas de trabajo, una ligada con seguridad alimentaria y otra ligada con entornos alimentarios saludables. Por ejemplo, en la mesa de trabajo de seguridad alimentaria hemos trabajado con las ollas comunes. No había ninguna evidencia al respecto en pandemia de las ollas comunes y hemos podido generar una evidencia tan rica que está sirviendo para la generación de las políticas nacionales en relación a hambre cero y en relación a ollas comunes. Ahora tenemos publicaciones, podemos mostrar todo lo que hemos avanzado desde el año pasado en el marco de trabajo con ollas comunes, pero además también hemos podido demostrar cómo dentro de la generación de políticas locales que puedan hacer frente a una problemática en específico, en este caso hablando de nutrición, se puede poner en práctica la gobernanza alimentaria y dentro de la misma incluir a la academia. Y en ese sentido, y hablando más de políticas locales que se puedan implementar, creo que los convenios entre los gobiernos locales y las universidades y la academia son básicos y son muy necesarios. Dicho sea de paso, y esto yo lo manifiesto como una autocrítica también, y ha sucedido que lamentablemente hay decisores políticos que rechazan convenios con la academia. Me ha pasado, el año pasado no se aceptó por parte de algunos miembros de la Comisión de Salud Pública un convenio con una universidad muy conocida que genera mucha evidencia y solamente por algunos temas ligados con el aspecto más legal del convenio, ¿no? Entonces, vemos cómo pequeñas decisiones políticas pueden afectar grandemente a lo mucho que se puede hacer entre los gobiernos locales y la academia. Entonces, creería muy importante que un ministerio podría sumar muchísimo a hacer una fiscalización correspondiente a los gobiernos locales en relación a la verdadera generación de evidencia, a la apertura para que se pueda trabajar con la academia, pero a la generación también de evidencia y de investigaciones desde el territorio. Desde los gobiernos locales se hace muchísimo con los vecinos, son los gobiernos los que tienen más cercanía al vecino, al territorio, se realiza un trabajo constante con enfoque territorial, entonces creo que es sumamente importante que se pueda valorar ello y el trabajo que se puede realizar de la mano con investigadores y por qué no potenciar incluso que estas investigaciones puedan ser
no solamente sumadas por los decisores políticos, funcionarios, sino también por algunos jóvenes que están realizando su internado comunitario dentro de los gobiernos locales y pueden generar una tesis o una investigación más adelante que puede realmente medir qué tanto impacto pueden tener las políticas locales en nuestra, en este caso hablando de la ciudad, ¿no? Y ciñéndome más a las mesas de trabajo que he mencionado, desde la mesa de trabajo de entornos alimentarios sostenibles, hemos generado, por ejemplo, una ordenanza que promueve la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes, que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una buena práctica de un gobierno local, en este caso Lima Metropolitana. Podemos lograr grandes cosas en los gobiernos locales. La cosa es ponernos la camiseta y ponernos de acuerdo entre todos los gobiernos locales para poder resaltar también que desde la política local también se puede generar una buena evidencia y además también un impacto, en este caso, en la salud y la alimentación saludable de la población. Y creo que es muy importante resaltar estos pequeños ejemplos porque es algo que, por ejemplo, los medios no visibilizan, pero es algo que por lo menos desde esta comunidad que está interesada en visibilizar las buenas prácticas se puede llevar a cabo, pero además también se puede replicar en otros gobiernos locales, ¿no? En este caso, yo veo con muy buenos ojos que se puede implementar un Ministerio de la Ciencia y que se pueda realmente trabajar de la mano entre todos los niveles de gobierno y posicionar que toda política va a ser buena si realmente está basada en evidencia. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muy interesante todo lo que nos estás diciendo y lo que nos han dicho los panelistas anteriores. Hago un repaso, antes de darle el pase a Modesto, hago un repaso de las cosas que se han dicho, ¿no? Me pareció muy interesante esta orientación, ¿no? De estar, digamos, aprovechar la existencia nueva, la creación del Ministerio de Ciencia para poder articularnos más con los gobiernos locales, ¿no? Con los gobiernos regionales, donde hay investigación relevante que se hace que podría modificar y mejorar incluso la toma de decisiones. Gracias por eso. Desde el lado del gobernador regional, Guevara también, Mesías Guevara también, está destacado el planeamiento estratégico, creo que eso es muy importante también. Habló también de descentralizar la función de las patentes, ¿no? Que no solamente sea a nivel del gobierno central, sino también desde las oficinas regionales y municipales. ¿Por qué no? Claro que sí. Creo que eso también podría ser un gran aporte de un nuevo ministerio. Y por el lado del congresista Cruz, el tema de, bueno, él ha propuesto también, él ha dicho que se van a trabajar leyes del posgrado para fomentar la dedicación exclusiva de los investigadores, lo que me parece sumamente importante, así como también la propuesta de la Agencia Reguladora de la Investigación. Esperamos que todas estas cosas sean realidad pronto y le damos el pase a Modesto, quien ya también ha escuchado algunas de las alocuciones previas y le voy a preguntar prácticamente algo en ese mismo sentido, ¿no? ¿Qué iniciativas estamos, digamos, fomentando, Modesto, tú que has trabajado en el grupo de trabajo y todo, para poder lograr esta articulación de la que estamos hablando en estos niveles del Estado que acaban de manifestarse? Y la segunda parte de mi pregunta, querido Modesto, es orientada al tema de la comunicación, ¿no? Hemos leído también con cuidado el proyecto de ley que ha surgido del grupo de trabajo, ¿no? Y el tema de comunicación y mediación, digamos, al menos para nosotros los comunicadores, es un tema aparte, ¿no? Y creemos que debe y siempre necesita tener un lugar especial, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la comunicación de la ciencia, ¿no? Y la mediación de la ciencia? Todo, claro, con el objetivo de construir una cultura científica en el país. Entonces, adelante, Modesto, te damos la palabra. Gracias, Daniel. Gracias, Miguel. Estimados colegas. Bueno, la articulación es de una manera natural de trabajar de los ministerios. Eso, obviamente, un ministerio tiene regiones, tiene oficinas regionales. De modo que el ministerio es el mejor camino para la coordinación a nivel nacional. Un ministerio tiene ámbito nacional completo. En segundo lugar, por supuesto, la comunicación masiva de la ciencia y tecnología forma cultura. La cultura es lo más difícil de cambiar. La cultura
que tiene el Perú no es científica, eso hay que decirlo con mucha tristeza, y cambiarla es un trabajo enorme. ¿En cómo se manifiesta esa falta de cultura científica? En los medios de comunicación masiva. Muy difícilmente ponen un programa de ciencia porque la cultura nacional no está interesada en ciencia y como ellos siempre venden lo que la gente quiere comprar, como dice Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, es un círculo vicioso, ¿no? Los medios masivos de comunicación no difunden ciencia, la gente no toma conocimiento de lo valor y lo interesante, no se interesa en el tema y por lo tanto los medios de comunicación ven que no hay interés y no hacen pues difusión. Nosotros en este encuentro científico internacional hemos entrevistado a gente pues de todos los países. Aquí está la doctora Woodcock, por ejemplo, que está con nosotros, que está trabajando en Cajamarca, en la región del gobernador Mesías Gamarra, que justamente en Estados Unidos hay una difusión amplia de la ciencia y tecnología. Es más, en los presupuestos de física de partículas o física básica que se dan en América, sube por la sencilla razón que la gente está interesada en saber el origen del universo, está interesada en tomar imágenes lo más lejano posible, está interesada en la NASA y el gobierno tiene que poner plata ahí donde la gente le interesa. De modo que acá eso es un poco difícil. Los políticos generalmente van donde están los votos y como no hay muchos científicos, pues no van allí. Puedo contar 40.000 anécdotas al respecto, algunas muy graciosas, pero puedo decir simplemente, por ejemplo, que me acuerdo que en el año 1990 y algo, pusimos la primera piedra de una planta de irradiación de alimentos en Santa Anita, en un desierto. Ahí estábamos todos los científicos del IPEN, esperando al presidente de la República que iba a poner la primera piedra. Vino el presidente de la República, se imaginan quién era en esa época, ya estaba por leer un discurso a favor de la ciencia, porque estaba pues en un mundo científico, y en eso se aparecen miles de ambulantes que habían sido expulsadas por Andrade de Miraflores, y el presidente, en lugar de dirigirse a los científicos que estaban en su local, giró hacia los ambulantes e hizo una alegoría promoviendo pues a estos trabajadores que merecen la pena, por supuesto, y se olvidó totalmente la ciencia. Tal fue el desplante que los científicos salieron del ambiente y se fueron. Bueno, ese es lo que ocurre hasta ahora, salvo rara vez. Por eso es que a nosotros nos sorprendió agradablemente que el candidato Pedro Castillo sea uno de los primeros que ponen en primera fila de su campaña la educación, la ciencia y la tecnología, cosa que obviamente nos convenció para unirnos a su movimiento. Pero esa es una excepción, ¿no? Raro es un político que se encuentre. También, por supuesto, Mesías Guevara es otro de los baluartes en ese campo. Supongo que él también convenció a su amigo Johnny Lescano para también promover el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En fin, hay excepciones, pero esos son excepciones. La comunicación, entonces, dicen los expertos como Daniel Mesa, que se limitan a las redes sociales y la juventud, menos mal, que se mueve en las redes sociales, por eso es que está aumentando la audiencia de este canal, por ejemplo, por el cual está pasando este encuentro, tiene 60.000 seguidores, que no está, no es muy poco, no muy mucho, pero es una idea de cómo va la comunicación. Esas son las dos preguntas, pero yo quisiera tocar un tema que me parece importante que señaló el congresista Cruz, que es el siguiente. Los posgrados en el Perú, increíblemente, son pagados. La gente tiene que pagar para hacer un posgrado, ¿no? Digo increíble porque en los países desarrollados le pagan a un doctorando. ¿Por qué le pagan a un doctorando? Porque un doctorando está haciendo investigación y la investigación genera valor. Por lo tanto, ¿quién no va a estar interesado en que alguien esté generando valor? Obligar al que el doctorando pague es una aberración increíble.
¿no? Esto a mí me sorprendió bastante cuando yo hice mi primer año de estudios académicos en Francia con una beca del gobierno francés. Era una beca del gobierno francés, pero terminado el primer ciclo de estudios, o sea, la parte académica, me dijeron que como voy a hacer un doctorado, me van a dar un trabajo. O sea, que no era ya becado, era un trabajo con derecho a jubilación, con derecho a seguridad social, todos los derechos de un trabajador, de un investigador. ¿Por qué? Porque iba a hacer investigación, iba a ser un doctorado y eso es pagado. Esto, por eso el congresista Flavio Cruz tiene mucha razón en sorprenderse que aquí hay que pagar para eso. Y las universidades públicas, el Congreso debería dar esa ley, que los doctorados y las maestrías en las universidades públicas sean gratuitas, por lo menos que sean gratuitas, no pagar, pues eso ya habría que pagarle más bien. Eso es el primer punto. Y el segundo punto que debo señalar también es que uno de los expositores en la sesión inaugural, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el congresista además Roberto Sánchez, mostró unos gráficos según los cuales la producción del Perú, el PBI, había caído drásticamente por la pandemia, excepto en la parte que tenía que ver con la exportación de conocimiento, las famosas TIC, como él lo señala, como dice el gobernador Mesías Gutiérrez. ¿Eso qué significa? Que si el Perú hubiera invertido 20 años atrás en conocimiento, en computación, en TICs, en estas cosas de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, si hubiera invertido seriamente, no hubiéramos tenido disminución de nuestra producción y nuestras ventas al exterior. No hubiéramos sufrido mucho, en todo caso, esta pandemia. Pero como somos, como él lo señaló, un país primario exportador, hemos caído abruptamente. Menos mal que el Perú, como dicen, Dios es peruano, tenemos minerales y los minerales nos permiten sobrevivir, pero no vivir. De modo que ya también lo han señalado múltiples intelectuales que siempre les pagan centenares de miles de dólares para venir a la Universidad Pacífico y otras tantos, y ellos señalan que si no nos dedicamos a la ciencia y tecnología, nuestra pobreza está asegurada para el futuro, pero no les hacen mucho caso hasta ahora. Por eso esta política nueva que está proponiendo el presidente Castillo, espero pues que vaya avanzando por buen camino, veo que va a haber apoyo del Congreso y la comunidad. Esta política de hacer un país científico tecnológico es la más apropiada para nuestro país. Para terminar, también debo señalar que la ciencia viene de la universidad y desafortunadamente la universidad no hemos pasado los mejores por la universidad. ¿Por qué? Porque también para ingresar a la universidad, incluso en la universidad pública, hay que prepararse, hay que pagar su academia, ¿no? Y para ingresar a la uni, la gente tiene que prepararse. ¿Esto qué significa? Que estamos descartando a los talentos que no tienen plata. La mayoría de los talentos del Perú, la gran mayoría de los que tienen, digamos, las neuronas bien plantadas y en gran número, la mayoría de ellos no tiene plata, es por estadística. Y como no tiene plata, no puede ingresar a la universidad. Y por lo tanto, los profesionales que somos, no somos los más talentosos del Perú, digamos, al inicio. ¿Qué significa eso? Que nuestro país está siendo manejado por empresarios políticos que no son los más talentosos. ¿Eso por qué? Porque a la universidad solamente ingresan los que tienen plata. Mientras más plata tienes, si tienes cualquier cantidad de plata, puedes ingresar a cualquier universidad. Pero si no tienes plata, no ingresas a ninguna. Algunos de nosotros tuvimos mucha suerte, para decir verdad, y gracias al presidente Belaúnde. Mi padre era belaundista, axiopopulista. En el año 65 terminé mis estudios secundarios y bueno, ya estaba dispuesto a trabajar pues en Chimbote como sea porque no teníamos plata, pero me enviaron una beca para el Politécnico José Pardo. Beca completa, interno, comida, etc. Y ahí me interesé en la física.
postulé a la uni, ingresé, me dieron beca, residencia universitaria, comida, lo mejor, asistencia médica. Me fui a Francia y el Estado se encargó de mí. Soy producto del Estado. Pero ese es un caso excepcional, debido a que hubo un gobernante que pensó, hay que darle beca a esta gente pobre en lugar de estar trabajando los 16 años. Eso tendría que ser una cosa generalizada. De modo que no quiero utilizar más tiempo, pero el mensaje es eso. Hagamos la igualdad de oportunidades para todos. ¿Eso qué significa? Lo que parece un sueño y lo que dijo el presidente Pedro Castillo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, debe haber un ingreso general de todos a la universidad. En el primer año, como en Argentina, porque no sería el caso único, en el primer año se jalan a los que no son capaces. Un examen general también hay en Chile. En Chile se toma a todos. Examen general no se toma universidad por universidad. El derecho a la universidad es un examen general a todos los chilenos. Francia, etcétera, es lo mismo. Solamente aquí en el Perú hay esta diferenciación por plata, por los recursos económicos, y eso no nos permite tener a los profesionales que inicialmente eran los más talentosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Modesto, por tus reflexiones. Vamos a continuar la ronda de preguntas respecto a la comunicación. Y claro, obviamente la idea es que a partir de ese ministerio puedan materializarse todas estas propuestas, ¿no? Para darle el bienestar debido a la comunidad científica que tanto has mencionado y haces, por lo general haces notar, ¿no? Ahora, el tema de la comunicación, lo traje a colación y Modesto hizo referencia, digamos, en una parte importante de la comunicación, que son el tema de la comunicación, por ejemplo, a través de las redes sociales, que él domina muy bien, ¿no? Pero, sin embargo, también la comunicación aborda otros espectros, ¿no? Aborda otros campos, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer comunicación de ciencia para tomadores de decisiones es un campo, ¿no? El tema de hacer comunicación de ciencia en la cooperación entre países, por ejemplo, la diplomacia científica, ahora que veo a un embajador en la conversación, la diplomacia científica es otro tipo de comunicación de ciencia, ¿no? El periodismo científico es otro tipo de comunicación de ciencia. Entonces estamos viendo ahí, por ejemplo, procesos donde hay interlocutores distintos todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso creo, y esta es una reflexión a título personal también, creo que el comunicador de ciencia también tendría que tener ese lugar y tendríamos que todos tener esas aspiraciones, ¿no? Las mismas que tenemos para el científico, para el investigador, para el comunicador también. Y lo mismo para los gestores de ciencia también, ¿no? Creo que todos ellos son individuos con labores importantes en el sistema, ¿no? Y por eso quería darle también la palabra, continuando ya la locución de Modesto, a nuestros otros invitados, Jessica y el congresista Flavio Cruz, que nos digan una reflexión final sobre el tema de la comunicación y comprometerlos también a que este no sea... Mesías Guevara también, que está allí. Mesías Guevara también está en línea, perfecto. Al gobernador Mesías Guevara también. Y como ya estamos en el tiempo corto, una parte es la comunicación y la otra comprometerlos a que este no sea el único espacio de diálogo que vayamos a tener hoy, ¿no? Que por favor, este es un llamado, ¿no? De la sociedad civil, convoquemos a más diálogo de cara a la constitución, conformación del nuevo Ministerio de Ciencia, ¿no? Necesitamos diálogo de más sectores, que este no sea el único y que se siga repitiendo. Entonces le doy la palabra, empezamos nuevamente por el congresista Flavio Cruz y culminamos con el gobernador, con Jessica, pasamos por intermedio con el gobernador Mesías Guevara. Adelante, congresista. Muchas gracias, sí. Empezaremos a facilitar la comunicación administrativa porque es verdad que hasta este contacto, el de hoy, no hemos tenido, digamos, una audiencia, un diálogo, una visita mutua, digamos, entre este equipo que está trabajando en el Ejecutivo con los que estamos también abordando el tema en el Legislativo. Digamos que hasta hoy hemos estado desconectados, cada quien mirando el mismo objetivo, pero
no estábamos caminando tomados de la mano. Entonces, quizá este evento ha sido muy propicio para que generemos este nivel de confianza, de mejor comunicación. Vamos a requerir formalmente este proyecto. El día de mañana estaremos presentando el documento. Lo vamos a tener porque así funciona la administración pública. Lo vamos a someter a la discusión en las audiencias públicas que estamos desarrollando. Hay varios congresistas muy interesados, son los que han solicitado que se discutiera el tema de la importancia y necesidad de la creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología en el Perú. Esa fue la temática en Puno, fue la temática en Amazonas, fue la temática en Huaraz, en Casco, en Chanchillo, y luego ahora vamos a ir a Trujillo también. Y entonces estamos trabajando con las universidades, de la Macrosur, en la norte hemos visitado Toribio Rodríguez de Mendoza, donde ha avanzado un montón realmente el tema de la investigación. Entonces hay gente muy involucrada, muy comprometida con el tema. Hay también voces opositoras, que no necesariamente plantean el tema de un ministerio, sino otro organismo, en la medida en que el país está pues, muy politizado, los ministros no duran más de 2 o 3 meses, acá todo es moción de censura, ¿no? De interpelación, así pues no podríamos avanzar. Pero el caso, el ejemplo de Argentina y otros países, pero creo que tiene que haber una suerte de pacto nacional, de acuerdo nacional, de consenso nacional, para que este sea un ministerio muy especial, ¿no? Donde haya sostenibilidad realmente en el nivel político. Entonces, para eso necesitamos desarrollar todos los niveles, todas las formas de comunicación para que finalmente logremos este objetivo. Los que estamos en el mundo académico, los que venimos de las universidades, los que hacemos la docencia, y los que sabemos y somos testimonio vivo de las carencias, de la investigación, de la tecnología. En el caso mío, trabajé muchísimos años en los CEPROS, ¿no? Y entonces conozco cómo alguien que no tiene acceso a la tecnología, a la ciencia de avanzada, menos el de punta, entonces se da cuenta de la importancia que tiene la tecnología, como en otros países sí. Hay el acceso a la tecnología casi como un derecho humano. Aquí, sin embargo, nada. Entonces, ahí estamos todos, y por eso decía que los políticos estamos cumpliendo nuestro rol en un diálogo con el presidente en Palacio de Gobierno. Nos pidió a los de la bancada de Perú Libre que tengamos agendas únicas. En mi caso, puesto en mi trinchera aquí en la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, estoy haciendo mi trabajo, mi papel. Esa es mi agenda única con el presidente, ¿no? De la propuesta de gobierno que llevamos y por el cual llegamos a Palacio. Entonces vamos a seguir trabajando. Hoy acabo de recoger una percepción bastante favorable de la importancia de tener el ministerio. Ahí vamos. Así que tiene usted también nuestro compromiso para seguir poniendo además más fuerza en este trabajo a nivel de toda la comisión. Y en su momento, ya cuando tengamos la presentación formal, tenga usted por seguro, como dice el reglamento del Congreso, tendrá prioridad el proyecto de ley que presente el Ejecutivo. Muy bien, gracias, congresista Flavio Cruz. Entonces, le damos la palabra a la regidora, al gobernador regional antes, al gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Adelante, gobernador. Gracias, Daniel. Bueno, para redondear mi participación, volver a reiterar el agradecimiento por esta invitación y por esta mesa que estamos participando. El tema de la comunicación de la ciencia y la tecnología tiene varias aristas y varios objetivos a la vez. En primer lugar, el gran objetivo de una comunicación, por supuesto, está socializar la importancia de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de gobierno, en las empresas, en las comunidades, en la sociedad civil. Pero también fíjate que tiene algo de más impacto, que tiene que ser en el corto plazo. Es lograr la sensibilización en las más altas esferas del gobierno, la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo de un país. Recordemos que existe el Acuerdo Nacional donde hay 35 políticas de Estado. Dos políticas de Estado, uno que es la 35, donde está la sociedad de la información y del conocimiento, que nos orienta, nos da el camino, la ruta, precisamente para lograr la transformación digital de nuestro país. Y hay otra política de Estado que tiene que ver con lo que es la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, ya tenemos los dos pilares de políticas de Estado que han sido largamente debatidos en diversas áreas, en diversos foros,
Por lo tanto, ahí tendríamos que ver el tema relacionado con lo que significa la parte de lo que es ya la política de Estado. O sea, la comunicación, sí, es necesaria para lograr, en primer lugar, la socialización y la sensibilización de las más altas esferas del gobierno. Y por supuesto, en lo que es la socialización, darle a conocer a la empresa, darle a conocer a la sociedad, en general, la importancia, a través de la ciencia y la tecnología, a través de la innovación, tengamos la seguridad que vamos a cambiar al país y vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Por supuesto, hay grandes debates, lo que acaba de decir el señor congresista y el propio Modesto en torno a lo que significa la ley de posgrado. Fíjense que ahí tenemos que hacer grandes cambios. Le doy un indicador, solo el 10% de maestrandos o maestristas y de doctorandos sacan el grado, tanto de magíster o tanto de doctoros. ¿Y por qué? Porque seguramente no hay incentivos, seguramente no hay una asociatividad con la parte productiva, hay muchos que lamentablemente hay que serlo clarísimo, que quieren ser magíster, quieren ser doctores, solo para avanzar dentro de lo que es una estructura académica, ya sea decano, ya sea jefe de departamento, ya sea directores de escuelas académicos o rectores. Pero no lo ven, muchos lamentablemente no lo ven como algo fundamental para investigar y consolidar, por ejemplo, las publicaciones en revistas indexadas, por ejemplo, lo que significa papers, y lamentablemente eso no se está dando. Es decir, estoy de acuerdo que haya una educación gratuita para hacer maestrías y doctorados, pero sin embargo tenemos que reglamentarlo precisamente para evitar lo que actualmente está ocurriendo, en lo que vuelvo a reiterar, solo el 10% de alumnos de las maestrías y de doctorados han obtenido y obtienen el grado de doctor o el grado de magíster. Por lo otro lado, estoy de acuerdo, pero sin embargo hay que reglamentarlo. La comunicación sí tiene que darse para sensibilizar y socializar. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por haberme invitado a participar en este importante conversatorio. Muy buenas tardes, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, gobernador regional. Muy importante lo que dice la sensibilización, ¿no? Social, ¿no? En otros países se habla de la apropiación social del conocimiento, ¿no? Por ello es que creo yo que esto es un consenso entre todos, que el Ministerio de Ciencia también, más allá de ser, digamos, una representación ministerial, ¿no? Un sillón ministerial, es también algo que impacta directamente a nivel social, ¿no? Creo que eso es importante subrayarlo. Adelante, Jessica, y creo que es propicio lo que acabamos de hablar porque has trabajado con el tema de ollas comunes, entonces también nos gusta, Día, escuchar tu cierre y también, ¿por qué no, un compromiso para mantener el diálogo que es tan importante? Adelante. Sí, muchísimas gracias. A mí me han emocionado bastante las propuestas y también lo que se ha mencionado en relación a los avances que se tendrían con un ministerio de la ciencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno puede estar desde un espacio decisor político, pero también se escuchan, digamos, las voces de diferentes profesionales, diferentes colegas que justamente viven día a día lo que se ha mencionado, lo caro que están los posgrados, lo difícil que es poder acceder a una universidad que posiblemente esté en los primeros niveles de ranking a nivel mundial, pero es carísima. Y evidentemente no se puede acceder a este tipo de propuestas y se va a tener que llegar posiblemente o postular a una beca en el extranjero en donde sí haya una oportunidad mayor al respecto de realizar un posgrado y también mayores oportunidades en todos los niveles, ¿no? A nivel laboral, etcétera. Entonces, creo que a nivel comunicacional es muy necesario que se pueda, no solamente, como bien se ha mencionado, sensibilizar a la población, sino también hacer notar en los diferentes niveles de gobierno lo importante que es generar evidencia, generar investigación y que ésta pueda impactar en la vida de la población, porque al fin y al cabo la evidencia, las investigaciones que se realizan impactan en la vida de la población porque es información relevante que se genera en relación a una problemática o en relación a alguna hipótesis que se pueda tener al respecto de una problemática en específica y qué es lo que puede generar la misma. Hay mucha línea de investigación que lamentablemente, como no se ve en el país, se va al extranjero y se genera esa investigación en el extranjero y creo que es necesario poder potenciar
el liderazgo que se pueda tener en el país y además también los grandes, digamos, cuadros técnicos que podamos tener a nivel país para poder darles mayores oportunidades y que realmente puedan generarse evidencia aquí y que pueda quedarse esa potencialidad y ese liderazgo en el país. Yo veo con muy buenos ojos, como ya había mencionado, un Ministerio de la Ciencia para seguir promoviendo que la academia se posicione en los diferentes niveles de gobierno, pero a nivel también, ya hablando más territorial, creo que es muy importante que se pueda hacer esa interrelación entre sociedad civil y la academia. Se ha podido demostrar desde estos trabajos, en las mesas de trabajo que he mencionado, hay una sistematización al respecto que se las puedo hacer llegar a cada uno de ustedes, que se ha sacado a través de un libro. Este año se va a publicar otro libro en relación a la experiencia que hemos tenido en el año 2021 en relación a gobernanza alimentaria, a espacios multiactor y cómo es que un trabajo con sociedad civil también puede generar una evidencia interesante y de la mano con universidades, en este caso Universidad Cayetano Heredia. Y creo que es muy necesario que se pueda seguir fomentando y seguir sensibilizando a nivel territorial a la población en relación a que toda experiencia social que se pueda tener con la participación ciudadana también se puede sistematizar y se puede sumar esfuerzos para demostrar que realmente hay grandes avances que posiblemente no se han sistematizado antes, pero que si se ponen en un paper y se publican, van a dejar una base para que próximos profesionales, decisores políticos puedan construir por encima de ello y se pueda replicar también en algunos otros gobiernos locales, ¿no? Y creo que es importante también reiterar ese compromiso desde el espacio más local, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, para seguir potenciando este espacio y estos espacios de conversación que creo que es muy importante se puedan seguir generando, ¿no? En mi caso, si bien es cierto, como ya mencioné, puedo expresarme como regidora o como presidenta metropolitana, también me pongo en el lugar de una maestrando. Yo ahora estoy haciendo una maestría en salud pública y siento con mucha sensibilidad las palabras que se han mencionado porque es muy difícil mantener el pago de una maestría en una universidad privada con todas las responsabilidades que uno puede tener, incluso más durante esta pandemia. Ha sido muy difícil hacerle frente a una educación posgrado en esta situación y me pongo en el lugar de miles de peruanos jóvenes que quieren continuar especializándose, quieren dejar un legado de investigación en su comunidad, en su país, pero lamentablemente han tenido que dejarlo por diferentes motivos. He tenido compañeros que han perdido familiares, que han pasado por situaciones muy difíciles y han tenido que dejar la maestría simplemente por esta inequidad que se sigue viviendo en el país y creo que es necesario poder hacer frente a todo esto y posiblemente la cifra que ha dado nuestro gobernador regional de Cajamarca se ha agudizado mucho más. ¿Por qué? Porque justamente la deserción a niveles de posgrados se ha agudizado por esta situación tan lamentable que se ha podido vivir con el COVID-19. Pero bueno, entiendo que este es un espacio y un inicio para poder seguir poniendo en agenda la importancia de la educación pública y de calidad y además también que se ponga sobre la mesa la importancia de un Ministerio de la Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. En realidad ha sido una mesa muy rica. Se han hablado de diversos temas respecto a la cultura científica, la democratización, la toma de decisiones basada en evidencia, el desarrollo tecnológico, la gestión de la innovación y una gestión innovadora también. En ese sentido, es muy importante poder continuar con estos espacios y, como lo dijo Daniel, todos estamos invitados y autoconvocados a mantener esos lazos de comunicación para seguir avanzando. Solo los dejo con una frase final. Hay que generar conocimiento para tomar decisión y hay que comunicar el conocimiento para transformar. Así que muchas gracias con todos y todos los presentes. Déjame decirle algunas palabras sí. Al congresista Flavio Cruz Mamani. Adelante. Que tiene que ver con lo que hemos hablado. El Perú es el país que tiene el menor número, como él mismo lo ha señalado, de investigadores RENACYT, de investigadores por millón de habitantes. Tenemos la quinta parte de Chile, si no es menos. Entonces, los RENACYT son nuestros soldados, digamos así, de la batalla. Hay una ley muy curiosa que se dio hace ya buen tiempo,
que a los profesores universitarios se les manda a su casa a los 75 años, ¿no? Se les jubila de manera automática. En Estados Unidos eso es voluntario. Pero ¿por qué el Perú eso es grave? Porque en el Perú lo que tenemos es falta de RENACIT. De modo que sugiero al congresista Flavio Cruz que proyecte algo, una ley según la cual los que están produciendo ciencia y que se mantienen por su producción científica en el RENACIT deben estar excluidos de esa ley que los manda a su casa. Porque de lo contrario estaríamos enviando a nuestros mejores soldados, a nuestros mejores generales. Estamos enviando a Bolognesi a su casa, imagínense, ¿no? La gente mayor que tiene mucha experiencia en investigación y está publicando mucho más que los jóvenes, no se les puede enviar a su casa. Si queríamos ser extremos, tendríamos que más bien enviar a su casa a los que no publican, a los que no hacen ciencia. Pero entonces eso creo, estimado congresista, es una idea que le sugiero, es un asesoramiento gratuito, ¿no? ¿No? Para que lo ponga usted. Y el otro tema también que aquí se da es la comunicación, la difusión. Ya se ha visto la importancia de la comunicación. Acá tenemos a Miguel Mendoza, científico. ¿Y qué pasa con Miguel Mendoza? Su gran trabajo de difusión que hace bien para todos los peruanos en ciencia no es tomado en cuenta en las calificaciones para ser miembro del RENACIT. Debe haber puntos, por lo menos algunos puntos en la calificación de los científicos que se dedican a la comunicación. De lo contrario, no habrá ningún estímulo a los comunicadores. Creo que eso debe, el congresista Flavio debería enviar una sugerencia al CONCITEC que cambie ese modelo de calificar a los científicos. Por otro lado, también hay en la carrera del científico que tiene el CONCITEC para el RENACIT, si tú publicas un artículo, aun cuando este artículo haya sido hecho por 500 o 1000 personas, como ocurre en los proyectos internacionales, recibe el mismo puntaje que un peruano que con duras pruebas y grandes esfuerzos ha publicado en el Perú con 5 o 6 colegas. Entonces, el que está en esos proyectos internacionales que publican, porque son 500, publican 100 artículos al año, este científico que está allí tiene 100 artículos al año, mientras que el que trabaja con duras penas con sus colegas, pues puede ser 2 o 3 al año, queda penalizado. Creo que el puntaje tiene que ser dividido entre el número de científicos que participan en un proyecto. En otras palabras, si un edificio, si una casa es construida por 100 personas y es la misma casa que hace otro grupo de 10, pues lo que cuesta la casa habría que dividirlo entre 100 o entre 10 para darle a los trabajadores. De lo contrario, estaríamos siendo injustos. Son ideas, congresista, que espero que hagan su camino. Muchas gracias. Hemos tomado nota de sus iniciativas, estimado doctor Modesto Montoya, igualmente también del estimado señor José Bellido, creo que también con un chat. Hemos tomado nota de todo ello. También la iniciativa legal está muy buena para modificar la ley universitaria. Estaremos dispuestos para. Muchas gracias, muy agradecido más bien a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación también. Estaremos más en contacto. Muy bien, gracias. Bueno, amigos, entonces cierro la sesión. Chao, chao. Gracias a todos.